Hola queridos chicos, empezando una nueva semana de formación para la vida del trabajo, ya los últimos cartuchitos antes de comenzar las vacaciones tan merecidas para ustedes y para nosotros, y a la espera de que, si Dios quiere y todo va bien, en el mes de agosto o septiembre podamos reencontrarnos en vivo y en directo en las aulas, este momento que tanto estamos anhelando y soñando todos. Hoy, de manera muy sintética, vamos a abordar la problemática y el tema de los derechos humanos. ¿Por qué lo hacemos ahora? Primero, ¿por qué de manera sintética? Porque ha sido un contenido transversal que han tenido ustedes en todas las materias referidas a ciudadanía y participación, FBT y otros campos de las ciencias sociales a partir de primer año. Por lo tanto, se considera un contenido muy trabajado. Segundo, vamos a hacer, el hecho de que sea sintético no significa que sea profundo, y lo vamos a hacer en esa clave, y sobre todo porque ahora estamos viendo esto que significa ser persona. Hemos visto estas tres capacidades o facultades y hoy vamos a ver qué significa esto. Nosotros hemos visto que justamente en esto de ser persona había tres capacidades sobre las cuales se asentaba la condición humana, que es la libertad, la voluntad y la inteligencia. También habíamos visto cómo los distintos conceptos de libertad justamente van generando distintas reacciones o distintas maneras de vivirla, y cómo lo que nosotros entendemos es lo que vivimos. Si simplemente yo asigno a la palabra libertad la posibilidad de elegir y la reduzco simplemente a la capacidad de elegir, y bueno, mi visión de libertad va a ser muy pobre, pero la libertad que yo tenga va a ser muy pobre. No voy a experimentar una libertad en plenitud, porque está simplemente regido por el aprender a elegir entre esto y aquello. En cambio, cuando comprendemos la libertad en su significado más profundo, realmente puedo vivir de manera libre y disfrutar y gozar de mi condición de libertad, y sobre todo me siento más persona. Soy más dueño de mi vida y de mis propios actos, ¿sí? Por eso, cuando íbamos comparando las distintas canciones, justamente vemos cómo a través de la cultura hay distintas maneras de comprender la libertad, pero esas maneras de comprender la libertad también dan un mensaje de cómo vivirla, y hay algunas maneras de comprenderla que francamente no ayudan a un proceso de humanización, sino que al contrario, tienen una mirada muy reductiva de la libertad que hace que no la podamos vivir en plenitud. Cada vez que la persona pone en juego sus facultades, decimos que está en juego un acto humano. Y cuando decimos que es un acto humano y que ha puesto en juego estas tres facultades, inteligencia, voluntad y libertad, decimos que la persona es responsable de sus actos, ¿sí? El sentido de responsabilidad es una de las notas distintivas de nuestra condición humana. Somos responsables, podemos dar razón de los actos que hemos hecho, ¿sí? Porque justamente los hemos razonado, hemos sido libres y hemos puesto nuestra energía en ello. Esos son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y lo que significa la responsabilidad. Los animales o las plantas no pueden responder por sus actos. ¿Por qué? Porque ellos se guían por los instintos, que son las leyes naturales que se rigen en su vida. No tienen posibilidad de hacerle frente a un instinto. Una planta, por ejemplo, no tiene posibilidad de hacerle frente al instinto de crecer volteando sus hojas al sol para captar la luz. Su instinto la hace que vaya hacia la luz para poder captar. Una planta no puede ir en contra de sus instintos, ¿no? No puede ir en contra de sus instintos. Lo mismo un animal no puede ir en contra de sus instintos. Ante el fuego, el animal va a huir, va a tender a protegerse. En cambio, por ejemplo, si nosotros vemos un accidente y está en juego una vida, sí, la persona humana, y esa es una de las bellezas que tiene, es capaz de ir contra el instinto de la supervivencia y por amor o por el bien o por la libertad salvar a otra persona. Y ahí se muestra lo que significa la condición humana, la belleza de la condición humana. O también poner
en juego su vida y orientarla hacia un bien. Por ejemplo, ¿cómo no pensar ahora, por ejemplo, en aquellos que destinan su vida por una causa justa? Por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la humanidad en una vida consagrada o al servicio de la medicina, etc. Muchas veces esas acciones van en contra de muchos instintos, por ejemplo, el de supervivencia, y sin embargo saben superar ese instinto y hacerlo vivir en función de un valor. Pero a todo esto nosotros llamamos dignidad de la persona humana, es decir, la persona humana no es algo, sino que es alguien. ¿Por qué? Porque es capaz de responder por sus actos, es responsable, es capaz de ejercer su libertad, es capaz de pensar, es capaz de poner su esfuerzo. Bueno, justamente todos somos iguales en dignidad, porque nuestra dignidad se asienta en lo que somos, no en lo que tenemos, porque somos alguien, no somos algo. Y eso también es muy importante. Todos somos iguales. Ahí, por cierto, con conceptos o maneras de entender la igualdad que son análogas, ¿sí? No son unívocas. Es decir, la palabra igualdad no tiene un único significado, sino que podemos entender sentidos analógicos. Por ejemplo, en algún sentido no todos somos iguales. De hecho, por ejemplo, yo soy gordito y hay otro que es flaco. Evidentemente no somos iguales en sentidos unívocos, pero sí en sentidos análogos. Nos diferencia, por ejemplo, la contextura física, ¿sí? La contextura física. Hay algunos que han nacido en otro país y yo he nacido acá en Argentina. De hecho, no somos iguales por nuestro lugar de nacimiento, pero eso no significa que la igualdad no sea posible. Lo que pasa es que yo estoy utilizando la palabra iguales en sentidos semejantes. Pero en cuanto a dignidad de la persona humana, todos somos iguales. Porque somos dignos por el hecho de ser personas. Y justamente ahí radica el concepto primero de lo que son los derechos humanos. Son todos aquellos aspectos que son necesarios o son condiciones esenciales para que se manifieste la dignidad de la persona humana y esa persona pueda vivir como lo que es una persona, ¿sí? Pueda vivir como lo que es una persona, no como algo, sino como alguien. Por lo tanto, todos aquellos aspectos que sostengan una vida humana, nosotros decimos que son derechos humanos. No debemos confundirlos con el concepto de derecho que se maneja en el ámbito jurídico o judicial. Si bien comparte la misma palabra, pero el sentido es distinto. ¿A qué me refiero con esto? El derecho a nivel civil tiene su fundamento a nivel del derecho humano, ¿sí? El derecho a nivel civil o a nivel legal o a nivel jurídico lo que hace es garantizar por medio de leyes que ese aspecto de la vida humana que es necesario vivir para que sea una vida humana se cumpla, ¿sí? Por eso debemos comprender que el derecho humano es un acto primero a partir del cual se van generando los otros. Los derechos humanos son universales porque son para todos. No existe ningún tipo de acepción de personas que me haga decir que esta persona goza de los derechos humanos y la otra no. Yo no puedo decir en nombre, por ejemplo, de una ideología que porque aquel piensa distinto, yo le voy a negar sus derechos humanos o no voy a respetar sus derechos humanos. Eso es algo incomprensible y es algo, de hecho, inhumano. Entonces, el hecho de que sean universales significa que son para todos, sin ningún tipo de acepción de personas. Son para todos, por el hecho de que somos humanos, por el hecho de que somos personas. También decimos que son inalienables. ¿Eso qué significa? Nadie puede pretender ser titular de los derechos de otro. Es decir, yo no puedo disponer de los derechos de otra persona, de los derechos humanos de otra persona. Yo
puedo ayudar para garantizar, me tengo que comprometer para garantizar que se respete ese derecho humano. Pero yo no puedo disponer o decir, bueno, prescindo de mis derechos humanos o prescindo de los derechos humanos del otro. Pero bueno, más allá de eso, el video debe ser corto, breve. Los invito a que puedan ingresar a la tarea de esta semana. Muy sencilla, descarguen el texto sobre derechos humanos. Vamos a hacer un mapa conceptual a manera de resumen. Estas son nociones que ustedes ya han visto en todas las materias, pero aquí vamos a hacer un pantallazo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a cerrar la materia? Una vez que ustedes carguen su mapita conceptual, van a ver la película, van a ver una película que les voy a dejar en el link del tópico, que es Billy Elliot. Van a ver esa película y haremos una sesión presencial en el horario y en la flecha que figura en este tópico. Esa será la sesión virtual presencial con la cual vamos a cerrar este tramo de las clases antes de las vacaciones de invierno. Les pido a todos que por favor participen y voy a tener presente, muy presente, porque se aprueba con la presencia, ¿sí? Así que los invito a contactarse. Entonces la tarea, mapa conceptual sobre el texto de derechos humanos, y también que puedan ver la película Billy Elliot en el link que les voy a poner para que charlemos sobre eso. Van a ver que nos va a dar, diría un santo cordobés, el cura brochero, pasto para rumiar. Les deseo que tengan una hermosa semana. La semana que viene entonces nos encontramos en la sesión todos juntos para cerrar esta parte del año. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos. Eso es todo, amigos.